Les invito a tener un tiempo de oración y a estar en la presencia de Dios. Señor, a ti sea la gloria, la honra y el poder al que está sentado en el trono. A ti, Señor, que has pagado un alto precio por nuestra salvación, a ti sea toda la honra, el poder y la alabanza. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, Señor, sino todo sea para levantar tu nombre y para que el mundo te conozca. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20, Pablo está haciendo un llamado al pueblo de Dios, a la iglesia de Corinto, para que tome en cuenta, para que piense y valore el precio que ha sido pagado por su salvación. Y dice en el verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Le está hablando acerca de la identidad que tienen. Y luego el precio que se pagó por ese templo para que ellos puedan ser la habitación, la morada de Dios, el cual está en vosotros, el Espíritu de Dios está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y entonces les llama la atención a cómo deben considerar ahora su vida y su cuerpo, no solo como templo. ¿Quién mora en nosotros? ¿Cuál es la identidad que tenemos? Y luego les hace el llamado de atención entonces, en consecuencia, cómo tienen que vivir. Como han sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y para iniciar con este tema, yo quiero que nosotros pensemos, primero, si el Señor nos ha escogido a nosotros como templo, ¿qué símbolo o qué significa el templo en el Antiguo Testamento? Y tenemos que irnos hasta atrás, hasta el tabernáculo. Si nosotros vemos también en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando acerca de la gloria de Dios y el templo por el cual se condenó se condenó a Jesús, y también a él se le está juzgando, va a decir que la presencia de Dios estuvo en Egipto. Allá cuando le habló a Moisés en el desierto, la presencia de Dios ha estado en Babilonia, donde también se estuvo revelando y trajo al pueblo. La presencia de Dios estuvo en el tabernáculo, la presencia de Dios estuvo en el templo. Todo lugar donde estaba o donde está la presencia de Dios es el templo, es la morada de Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero vamos a ir al tabernáculo original y vamos para eso a Éxodo 29, verso 42 al 46, y desde ver el concepto del templo, tenemos que ver que el templo era la imagen o el modelo del tabernáculo, tal como se le había mostrado, o Dios le reveló a Moisés cómo debía construir ese tabernáculo. Y en Hebreos nos va a mostrar que también ese tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento tienen su imagen real en los cielos. Apocalipsis va a terminar de hecho con la descripción de ese templo, cómo es el pueblo de Dios en la presencia del Señor, en la gloria del Señor. Pero son muchos puntos acerca del templo y no voy a ahondar tal vez en todo eso, pero vamos a Éxodo capítulo 29, verso 42. Y nos dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente: estas ofrendas son quemadas. Estaba hablando de la ofrenda que se presentaba en el tabernáculo de reunión, y deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrecerán en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me uniré allí con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos.
yo el Señor su Dios. Podemos encontrar varias cosas acerca de la importancia del tabernáculo de reunión. De hecho, era uno de los nombres que se le daba, aparte de carpa, tenía un propósito ya desde el nombre, tabernáculo de reunión, donde Dios quería encontrarse con su pueblo. Pero veamos en estos versos qué enseñanza nos da acerca del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué significa el templo? ¿Qué significa ese lugar que Dios había escogido para manifestarse a su pueblo? Primero, era el lugar para presentar las ofrendas del Señor. Era el lugar para venir y entregar sacrificios al Señor, tanto para la expiación del pecado como las primicias, como de gratitud, como para venir en los lugares, en los tiempos más célebres para el pueblo, a recordar la libertad del Señor. Era el lugar donde el pueblo tenía que acercarse. El centro de esas tribus era el tabernáculo y todos veían allí. Segunda cosa que vemos, era el lugar donde se encontraba Dios con el pueblo también. Dios los está invitando a estar en su presencia y dice: en este lugar se van a encontrar conmigo. Esto es el tabernáculo de reunión. Tercer cosa, era donde Dios hablaba a ese pueblo y decía: de allí me voy a manifestar y de allí les voy a hablar. Desde el propiciatorio, desde la tapa donde estaba el arca del pacto entre los querubines, ahí el Señor se iba a manifestar e iba a hablar su voluntad y su palabra. Tres cosas que vamos viendo de ese tabernáculo. ¿Qué importancia tenía? También es sagrado, es glorioso, porque Dios está en él o manifestaba su gloria. Esto es el tabernáculo, y de esta manera es también el templo. Quinta cosa que vemos, era consagrado por Dios para su servicio. Todo lo que estaba ahí era exclusivo y único para el servicio de Dios. Desde las estacas, las cuerdas, las cortinas, los utensilios para el servicio, los sacerdotes y aún la ofrenda que entraba ahí, desde ese momento todo era para el servicio a Dios, consagrado únicamente para Dios. Sexta cosa que vemos, es muestra de que Dios vivía en medio de su pueblo y Él era su Dios. Era la evidencia de que ese pueblo era diferente y que tenían un Dios que estaba habitando en medio de ellos, que tenían un rey que es Dios. Él estaba en medio de ellos. A diferencia de los demás pueblos que tenían ídolos, Dios habitaba en medio de su pueblo. Ese Dios grandioso que creó los cielos y la tierra, inmenso, se había humillado para estar y vivir en medio de su pueblo. Y la última cosa que encontramos, la séptima cosa que encontramos en estos versos, que este tabernáculo les recordaba y simbolizaba la libertad de la esclavitud que Dios les había dado, como Dios los había sacado de Egipto para estar en medio de ellos y hacerlos un pueblo libre. Recuerde, estamos hablando de esto porque en 1 Corintios capítulo 6, Pablo les está diciendo: o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ese era el tabernáculo, así era el templo también. Tanto al final de la construcción del tabernáculo como en la consagración del templo, Dios santificó ese lugar, haciendo descender su gloria y posando sobre ese lugar. Entonces, cuando Pablo está diciendo: ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que verlo con este símbolo. Nuestro cuerpo es la morada de Dios que Dios ha santificado, es solo para su servicio. Nos recuerda la libertad que Él nos ha dado. Él está manifestando su voluntad y su palabra desde ese templo. Todo lo que es el tabernáculo, todo lo que es el templo, en esta palabra, al decir Pablo: ustedes son el templo del Espíritu Santo, tiene que venir a nuestra mente. Y como templo, ellos tenían que servir de habitación, el lugar donde Dios habita. Pero nosotros vemos lamentablemente en 1 Corintios capítulo 3 que dice que en ellos, que era el templo de Dios, recuerden, ese templo santo, perfecto. Les dice en el capítulo 3, verso 16:
No sabéis, y vuelve a hacer esta pregunta. ¿Se acuerda que había dicho en el capítulo 6, verso 19, o ignoráis? O sea, no se dan cuenta, no entienden, no saben. En el capítulo 3, verso 16, vuelve a hacer esta pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como templo, el Espíritu estaba morando en nosotros. En el tabernáculo, la presencia de Dios estaba allí. Aunque los cielos no le pueden contener, la presencia de Dios estaba allí. En el templo, cuando se consagró, tampoco los sacerdotes podían entrar a ofrecer sacrificio, porque la gloria de Dios, el humo, la nube de Dios estaba allí y no podían entrar. Entonces, cuando nos dice, o no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, tenemos que entender dos cosas. Uno, somos templo con las mismas características del tabernáculo y el templo antiguo. Y segundo, que quien mora en ese templo ya no somos nosotros. No es nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra voluntad. Es el Espíritu de Dios. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios? Y voy a hablar también aquí de ese templo de manera individual, como persona, somos templo, pero también como iglesia. La congregación, el pueblo, es esa morada de Dios, ese templo de Dios, y quien está en medio de ellos es el Espíritu Santo de Dios. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? No está de paso. No es que cuando sientes una emoción, allí está el Espíritu de Dios. No es que si pasó algo diferente, allí está el Espíritu de Dios. No, Él mora constantemente en medio de su pueblo, dentro de ti. Él debe morar. Pero ¿cómo debe ser ese templo de Dios? Vamos a ver enseguida cómo debe ser ese templo de Dios. Y dice el verso 17 de 1 Corintios 3 en la Nueva Traducción Viviente: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo de Dios, la iglesia, pues el templo de Dios es santo. Vamos a ver tres cosas. Primero, nosotros somos el templo de Dios. Segundo, Dios habita o vive en nosotros. Y tercero, ese templo, ¿cómo es? Santo. Y vamos analizando nuestra vida si de esta manera realmente somos nosotros como templo. Si Él está habitando en nosotros, si somos santos. Y ustedes son ese templo. Tres cosas. Son el templo de Dios. Recuerde esto. Dígalo si lo puede decir. Y creo que sí lo puede decir. Soy el templo de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios vive en ese templo, vive en mí y vive en nosotros como iglesia. Y el templo de Dios debe ser santo. Tres cosas que debemos recordar. Somos templo, Dios habita en nosotros y ese templo debe ser santo. Él quiere entonces vivir en un templo santo porque Él es el Dios santo, santo, santo. Tanto nos dice Isaías como nos dice Éxodo que Él es un Dios santo, como se refleja en los evangelios, en las cartas de Pablo, como en Apocalipsis. Aún los ancianos se quitan sus coronas y las rinden delante de aquel que está sentado en el trono y dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Él quiere habitar en un templo santo. Ese templo debe ser puro. Pero lamentablemente ese templo santo de Dios no cumplía el propósito. Por eso empecé hablando del templo. No cumplía el propósito con el cual fue creado. Y si nosotros vemos en el capítulo 5 de 1 Corintios, no voy a leer 1 Corintios, usted ya lo meditó, y si no está meditando, le voy a pedir que después lea 1 Corintios 5, 6 y 7, donde estamos ahora, y vemos que en la iglesia había tolerancia a la inmoralidad sexual, que inclusive los paganos se escandalizaban de esa forma de vida
en pecado. Y podemos preguntar, por eso hablé del templo primero. Este era el templo limpio, santo, donde el Dios santo, santo, santo quería morar. Definitivamente no. Esa iglesia, la forma de vida de los hermanos, le hacía ver a la demás gente, al pueblo, que Dios estaba morando en medio de ellos, que Dios los había sacado de la esclavitud y les había dado una vida en libertad. Definitivamente no. No estaban cumpliendo con el propósito de ese templo. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, vemos que habían pleitos entre los hermanos, entre ellos mismos se estaban defraudando. Qué terrible que haya personas que se llamen cristianos y que sean irresponsables en su trabajo, en sus negocios, sean impuntuales, se queden a deber, no estén pagando, etcétera. Qué lamentable. O que le conozcan porque es alguien tramposo. No puede ser. Pero había esto dentro de la iglesia de los Corintios, además de la inmoralidad sexual y todos los excesos. Y entonces iban y se peleaban en juicio ante los incrédulos. Y esto dice en el capítulo 6, verso 7, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y en la Nueva Traducción Viviente me gustó esta parte, porque vea ese templo, lo que dice el Señor. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí es una derrota para ustedes. O sea, ese templo que debía ser glorioso estaba siendo una vergüenza. Sé que no es en general, pero qué lamentable que a veces la gente diga, y ese se llama cristiano, se dice cristiano. Qué terrible, ese templo no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y usted va a ver que después va a decir, y cuando habla en el capítulo 6, verso 8 de 1 Corintios en la versión 60, pero vosotros cometéis el agravio, o sea, ofenden y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Como eran, defraudaban, cometían agravio, eran injustos. Dice, no erréis, o sea, no se engañen. Ni los fornicarios, como eran fornicarios. Ni los idólatras, o sea, mientras iban a buscar a Dios, también iban a la idolatría. Ni los adúlteros, que había en ellos adulterio. Ni los afeminados, había entre ellos quienes tenían estas maneras. Ni los que se echan con varones, está hablando de homosexuales y bisexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, aquellos que solamente estaban pensando en aumentar bienes, ni los borrachos, habían quienes se excedían en el alcohol, ni los maldicientes, había quienes eran mal hablados, maldicientes, groseros, ni los estafadores, quienes estaban buscando la manera de hacer ganancia fácil, que dice, no heredarán el reino de Dios. Y lo voy a dejar un momento ahí. Pero pensemos o hagamos estas preguntas. ¿Qué culto y qué sacrificio se podía ofrecer en ese templo como esta iglesia, como estos hermanos? Esa iglesia que estaba formada por cada uno de los hermanos, ¿verdaderamente se podía ofrecer ahí un sacrificio que Dios recibiese? ¿A quién se estaba adorando en ese templo espiritual? ¿A Dios o se estaba exaltando la carnalidad, la humanidad? De hecho, Pablo les dice, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo que hacen ellos con su cuerpo como templo, estoy hablando en lo individual, pero también como iglesia, porque en ocasiones podemos decir, alguna persona está haciendo esto, pero hay ocasiones en que es una generalidad en ciertas congregaciones. Qué terrible. Lo que hace como cuerpo, como templo, está manifestando que adoran a Dios y que sirven a Dios con sus vidas. Lo que hacen, cómo viven, lo que hablan,
manifiesta a los que no conocen a Dios, que Dios reside ahí, que la gloria de Dios está presente, que la palabra de Dios está manifestando. En ocasiones no es así. En la Nueva Traducción Viviente voy a leer el verso 9 del capítulo 6, y porque hace de nuevo esta pregunta retórica. Dicen, no pueden decir que no se dan cuenta. Dicen, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. ¿No se dan cuenta de esto? Claro, porque desde el evangelio que han escuchado nos ha hablado de una nueva vida, un nuevo nacimiento, una regeneración, una vida con la imagen de Cristo. Y dice en el verso 9, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, vea de qué manera lo maneja aquí, o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Recordemos el propósito del templo. Si cumplían con el propósito del templo, voy a recordar los 7 puntos que vimos al principio. Era un lugar para presentar las ofrendas al Señor. Era un lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Era un lugar donde Dios habla. Es el lugar sagrado porque la gloria de Dios está en él. Era un lugar consagrado por Dios para su servicio. Era el lugar donde Dios muestra que vive en medio de su pueblo y es su Dios. Y era muestra de la libertad de la esclavitud, en este caso de la esclavitud del pecado. Resumiendo todo esto, preguntemos, ¿la vida de nosotros, la vida de la iglesia, cumple con el propósito del tabernáculo y del templo? Pudimos haber sido un templo donde se adoraban ídolos. Pudimos haber sido esas personas que eran homosexuales, esas personas que eran adúlteros, fornicarios, esas personas que se engañaban a sí mismos, que eran ladrones, avaros, borrachos, que insultaban. Sí pudimos haber sido de esta manera, pero nos dice en el verso 11 del capítulo 6, algunos de ustedes antes eran así. En la versión 60 dice, y esto erais algunos. Ciertamente, pudimos haber sido todo esto. No hay duda, porque de allí venimos, estábamos en Egipto, estábamos en el pecado, pero nos dice 3 cosas a partir de allí. Esto erais algunos, pero fueron, vea estas 3 cosas, fueron limpiados. Estábamos sucios y fuimos limpiados. Éramos inmundos y dice que fuimos hechos santos. Fueron hechos santos. Vivíamos en injusticia y no teníamos comunión con Dios. Pero nos dice Romanos capítulo 5, fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y entonces dice en el capítulo 6 verso 11 donde estamos, y fuimos hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 3 cosas que debemos recordar. Sí fuimos, éramos de esta naturaleza y de esta manera, pero fuimos limpiados, fuimos hechos santos y fuimos justificados. 3 cosas. Fuimos limpiados, hechos santos y justificados. Ese templo que antes servía para los ídolos, ese templo que antes no honraba a Dios, ese templo que no manifestaba la gloria de Dios ahí, que no mostraba a nadie que Dios era el Señor, ahora tiene que ser diferente. Dice en el verso 12, voy a leer primero en la versión 60. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y es cierto, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y recordemos lo que estamos viendo, lo del templo.
Puedo hacer cualquier cosa, eres libre para hacer cualquier cosa, pero no todo redunda para que ese templo que es santo esté puro y que el Espíritu de Dios more allí y que puedas cumplir el propósito por el cual el Señor te escogió, te levantó para hacer ese templo santo. Verso 13, ustedes dicen la comida se hizo para el estómago. Hablando era un dicho común, y el estómago para la comida. Nosotros decimos en español, lo comido y lo bailado nadie me lo quita. Y de esta manera es muy común. O sea, se hizo para el placer, dicen muchos. Y esto es cierto, aunque un día acabarán todas las cosas. Dios va a acabar con esto. Pero ustedes no pueden decir que el cuerpo, eso pueden decir, la comida es para el cuerpo y el cuerpo para la comida. Pero Pablo dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. No es el propósito. ¿Cuál es el propósito? En este mismo verso nos va a decir. Fue creado para el Señor. ¿Qué somos? Templo del Espíritu. Entonces este cuerpo fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo, porque hay personas que dicen, lo que haga con el cuerpo, eso está fuera. Mejor sirvo al Señor solamente con el corazón. Eso es lo que al Señor le importa. Pero en esta nueva traducción viviente me gustó porque dice, y al Señor sí le importa nuestro cuerpo porque fue creado para Él, para que Él more en nuestro cuerpo. Verso 19. Y recuerde esta pregunta retórica que está haciendo vez tras vez, y ya lo leímos antes. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes? Recuerde el tabernáculo del desierto. Ahora su cuerpo es templo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Inclusive nuestro cuerpo no nos pertenece, Dios nos los dio. Para eso lo creó, para habitar en nosotros. Y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Puedo preguntar en esta hora, hasta aquí donde hemos llegado, ¿puede entonces una persona conocer a Dios a través de nuestra vida? Si no es así, no estamos viviendo como templo de Dios. Ahora el título del tema es comprados por precio, porque ahora vamos a llegar en un momento a ese punto. Ese lugar, nuestra vida, nuestro cuerpo, es el lugar donde Dios se manifiesta y habla. He hecho ya esta pregunta más de 2 veces, porque quiero que quede grabada en nosotros. Nuestra vida recuerda la libertad de la esclavitud de Egipto, porque en este concepto del templo es donde tenemos que pensar, y en ese templo, en ese tabernáculo, es donde Dios quería habitar. Si no, cuando este templo se volvió inmundo, recordemos lo que empezaron a hacer los reyes de Israel. ¿Qué hace Dios? En el libro de Ezequiel, Dios aleja, Dios separa su gloria y su presencia de ese templo. Dios no está obligado a residir en ese templo. Lo que hacía santo ese templo es la presencia y la gloria de Dios. Lo que hace a tu cuerpo, a la iglesia, el templo santo, es la gloria de Dios. Cuando echamos fuera del templo y fuera de nuestra vida la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, tu cuerpo como la iglesia dejan de ser templo del Señor. Algo bien importante es, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y esta expresión, no se pertenecen a sí mismo, nos quiere hacer énfasis de que si le pertenecemos a Dios, Él es el que debe gobernar en nosotros, en ese templo. También debe gobernar en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, tanto que deben provenir de Él y no de nosotros. Que el deseo de Él se vuelva nuestro deseo, que la voluntad de Dios se vuelva nuestra voluntad, que el propósito de Dios se vuelve nuestro propósito, que lo que Dios ama nosotros lo amamos, que lo que Dios odia nosotros lo odiamos. Así es cuando nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino le pertenecemos a Él. Dice en el capítulo 3
de 1 Corintios, verso 17. Y si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué somos? Templo de Dios. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese templo es santo, pero si nosotros dejamos de ser santos, no cumplimos ese propósito, Dios destruirá ese templo. Estoy hablando de la vida o de una iglesia, una congregación. Dios destruye eso. Aunque pueda ser muy grande, aunque haga muchas cosas, Dios no habita ahí, está destruido. Hubo un tiempo donde el templo santo de Dios se usó para adorar a ídolos, y aún en el mismo lugar del templo que era para adorar a Dios se adoraba o se rendían sacrificios al César. ¿Se imagina? Eso no es el templo de Dios. Capítulo 3, verso 16. Lo vuelvo a recordar. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Así que el templo debe ser santo. Los materiales que se usaron para el tabernáculo como para el templo fueron escogidos. Eran preciosos, eran de valor, y cada uno de esos elementos constituía parte del templo. No se puede entender el templo sin cada uno de los elementos preciosos que había allí. Entonces, si nosotros hablamos del templo o la congregación, la iglesia está constituida de cada uno de los miembros, de ti, hermano, de mí, de cada uno de los que nos están viendo. Entonces, cada uno de nosotros que ha reconocido al Señor Jesús ha quedado unido espiritualmente a ese templo, y cada parte de ese tabernáculo o de ese templo es santificado por la presencia de Dios. ¿Cómo decirlo? El templo es la suma, de manera congregacional o comunitaria, el templo es la suma de cada uno de los elementos que le componen. La iglesia es la suma de cada uno de los elementos. Si bien somos iglesia, pero también la iglesia universal es la suma de cada uno de los elementos, y cada uno de ellos debe ser santo para que también ese templo sea santo. Entonces el templo resultó glorioso porque cada cosa que se había puesto ahí era valiosa, gloriosa. La presencia de Dios real, visible, habitaba en ese templo, y cada elemento que estaba ahí, aún las personas que ministraban ahí, eran santificadas por la presencia de Dios. Entonces, el valor y la calidad de cada elemento de esa construcción determina lo glorioso de ese templo. No estoy diciendo que sin Dios cada uno de los elementos puede ser valioso y construir un templo, no, sino que esa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, juntos, no solamente como templo individual, sino como templo congregacional, comunitario, hermano, debe mostrar el mismo propósito: la presencia de Dios, la santidad de Dios. Cada hombre santo, cada mujer santa, en quien mora el Espíritu de Dios, es templo. El Espíritu de Dios está morando allí y debe cumplir ese propósito con el que fue llamado: formar un pueblo santo que sirva a Dios. Estoy hablando de esto porque la única manera en que la gloria, Shekinah de Dios, esa presencia gloriosa de Dios, estuviera ahí, es que el pueblo pudiera levantar un tabernáculo con todas las indicaciones que Dios le dio. Entonces, la única manera en que la gloria de Dios resida en ti, en mí, en la iglesia de Dios, es que nosotros oigamos y vivamos de acuerdo a ese llamado de Dios. Ahora, voy al capítulo 6, verso 20, donde iniciamos y donde es el título de nuestro tema. Recordemos el templo. Y Dios, o Pablo, le está hablando a esta iglesia que vivía
mezclada con el mundo, y le dice, porque ustedes han sido comprados por precio. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, el propósito, honren a Dios con su cuerpo. Si ese templo servía para honrar a Dios, tu vida debe servir para honrar a Dios y te compró por un alto precio. ¿Cuál fue el precio que el Señor pagó? En el Antiguo Testamento, ¿qué hizo el Señor? Hizo morir un cordero y los cubrió para que la muerte no pasara por ellos y los libertó. En el Nuevo Testamento, ¿qué hizo Dios para comprar a ese pueblo y sacarlo a la libertad? Hizo morir a su propio Hijo, el Cordero Pascual, para poder sacar a todos los que creen en Él de la esclavitud del pecado. Por tanto, ese alto precio nos dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y verso 19, que es la sangre preciosa de Jesucristo. No es cualquier precio, dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fueron comprados con esto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. De esta manera fuimos nosotros comprados. Por eso nos dice Romanos capítulo 12, verso 1, de la siguiente manera, cómo tenemos que vivir. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Recuerde la pregunta retórica que dijo, no ignoran o no saben. Ahora ya hemos entendido y sabemos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que si fueron comprados por este precio, como decía Pedro, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde se convirtió el centro de culto y adoración? Nuestro propio cuerpo, el cual sí le interesa al Señor, y no somos nuestros, donde Él habita. Por eso 1 Corintios capítulo 7, que nos tocó meditar el día de ayer y hoy, 1 Corintios 7, verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y les va a hablar acerca de situaciones que están pasando porque ellos tenían duda. Dice, mejor absténganse de esto. No quiero entrar en este tema, pero cuando Pablo les dice ahí que no se casen y otras cosas, porque les está diciendo, estamos pasando en un tiempo difícil de crisis, porque ellos estaban siendo perseguidos. Así que no siempre es el mismo consejo para decir no se casen o cásense o hagan esto, sino les está diciendo, por esta situación yo les aconsejaría de esta manera. Pero Pablo les va a decir, ustedes están teniendo problemas con esas relaciones sexuales, tanto los solteros, los casados. Dice, los solteros vivan sin tener esa fornicación, y los casados no procuren separarse. Pero llega al verso 22 y está diciendo, ustedes ya no vivan de esa manera como vivían. Y les recuerda en el verso 22 del capítulo 7, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Quiero decir algo aquí. No importa la condición en la que haya estado, si libre o esclavo, está hablando de la condición socioeconómica, si pobre o rico, si muy culto o con poca cultura, no importa. ¿Por qué? Porque va a llegar al verso 23. Tanto en lo espiritual, nos habla el verso 6, cuando nos dice que fuimos comprados por precio, como en las relaciones sociales, capítulo 7, dice en el verso 23, porque fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios pagó un alto precio por ustedes. Dios ya pagó ese precio. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Si Dios ya los hizo libres, no vuelvan a estar esclavos otra vez. Si Dios los hizo un templo santo, no vuelvan a vivir como vivían antes, como templo de los ídolos.
Dice en el capítulo 10 de 1 Corintios, verso 14 y verso 15. Por lo tanto, si ustedes ya entendieron esto, que son ese templo, que fue pagado un alto precio por ustedes y que no deben vivir más en esclavitud, dice el verso 14, por tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables, ustedes ya han comprendido. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, tomamos la cena del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Si estamos participando en esto, ¿podremos seguir viviendo como templo de los ídolos y con nuestras costumbres esclavizados al pecado? En ninguna manera. Dice el capítulo 17, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? Claro, así como estamos unidos al adorar a Dios. Cuando no adoramos a Dios y vivimos como el mundo, también estamos unidos al mundo. No se engañen. El que se constituye en amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dice el verso 21 del mismo capítulo 10. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. No podemos vivir de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, solamente voy a leer algunos pasajes. Verso 14 dice, no se unan entonces en yugo desigual, y va a hacer algunas preguntas porque no hay ningún compañerismo en la injusticia con la justicia, ni hay comunión en la luz con las tinieblas. O sea, ustedes no vivan en medio de esos dos mundos. No hay comunión ni parte el creyente con el incrédulo. Tampoco hay relación entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. No podemos vivir de esta manera. Y dice en el verso 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, porque él había dicho que viviría en nosotros. Y el verso 17 vuelve a hacer este énfasis Pablo a los corintios: salgan de en medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo. Verso 18, y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos. Si no vivimos de esta manera, no podemos considerarnos templo, ni hijos, ni podemos considerar al Señor nuestro Dios y nuestro Padre. Quiero terminar con este verso que está en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, que Pablo también escribió. Y dice de la siguiente manera: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos o partícipes, ¿no? Aptos para participar de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Este punto o este verso es muy importante, el verso 14, con lo cual quiero concluir el día de hoy. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hemos sido comprados por un alto precio. Hemos sido comprados, rescatados para vivir con el propósito de ese templo santo donde Dios more. Para que la gloria de Dios esté ahí y los que están alrededor puedan notar que Dios vive en medio de su pueblo. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo hoy, aún en medio de esta pandemia? La gente está notando que soy templo de Dios. La gente está viendo a la iglesia como ese templo de Dios. Entonces hoy tenemos que preguntarnos y tenemos que responder también al llamado que Pablo hizo. Entonces ya no vivan de esa manera, salgan de esa forma de vivir para que entonces Dios pueda recibirnos como sus hijos. Oremos. Padre, oro porque tu pueblo pueda entender y comprender que son un templo santo
que tienen que cumplir el propósito por el cual se pagó un alto precio, y que ahora, Señor, ese Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. Y ese Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos de Dios, es celoso y le importa la manera en que vivimos. Antes vivimos como todos los que no te conocían, pero habiéndote conocido, en medio del desierto hemos sido tratados y formados por ti, para que tu gloria descienda en nosotros. Nos has purificado, nos has santificado, y de esta manera tenemos que vivir, sin mantener una comunión o una relación con el templo de los ídolos, con aquel o aquellos que viven de la manera que deshonra tu nombre. Y que, Señor, hoy nosotros seamos honra y gloria para tu nombre, para que tú puedas hablar y manifestarte, para que sea un lugar de comunión y de reunión. Somos el templo por el cual tú has pagado un alto precio. Que hoy entendamos y vivamos como ese templo del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.